que estamos haciendo es, en un papel de calcar, todos los días que venimos, hacer un trazo en donde estamos llegando o ya formando un dibujo que es ni más ni menos que un cristiano, ¿no? Un verdadero cristiano, o lo que Dios denomina, por medio de su palabra, lo que debería ser un cristiano. Entonces vinimos algunos jueves y estuvimos dándole un poquito de forma, ya ahora lo tenemos bastante definido. Y con ese papel de calcar lo que nosotros tenemos que hacer diariamente sería acercarnos y compararnos. Entonces decimos, bueno, el cristiano, para que sea cristiano, en primer lugar tiene que dejar de ser criatura, tiene que ser un hijo de Dios. Como hombre tiene que ser de esta manera, como esposo tiene que ser de esta manera, como mujer tiene que ser virtuosa, como vimos el último jueves. Y hoy vamos a completar algunos otros trazos para que ya nos vaya quedando un modelo del cual nosotros nos podamos comparar. Un cristiano, ¿cómo debe ser un cristiano? Efesios capítulo 6 ahora, un versículo vamos a tomar nomás de acá, Efesios capítulo 6, versículo 4, que lo tiene, lo lee. Ustedes tienen ahí Biblia, ¿no? ¿Vos lo tenés, Mel? Versión Reina Valera. La 60. Bien. ¿Escucharon? Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Bueno, hay algunas palabritas ahí para ver los verdaderos significados, ¿no? Obviamente hoy vamos a hablar de cómo debe ser el Hijo de Dios o qué demanda Dios de los padres. Acá padre, hay padre, cuando dice padre, padre y madre, ¿no? Hay padre, hay padre, hay padre, hay padre, así que es bastante importante que hablemos de esto, aunque ya la mayoría lo conocemos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué les parece que significa provocar? ¿O cómo nosotros podemos provocar a nuestros hijos a ira? Cuando les hablamos despectivamente, quizás. Cuando les hablamos despectivamente, sí. ¿Qué puede ser? ¿Ahí por qué se ríen ustedes? Cuando nos burlamos de algo que no sabe o no le sale. Cuando nos burlamos. Fíjense que el versículo paralelo a este es Colosenses 3:21, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, dice, para que no se desanimen. O sea que de ahí podríamos sacar que el desanimarlos justamente es una manera de provocarlos. No, me río porque ya me estaba riendo como las chicas, no sé por qué. Yo me estaba riendo por otra cosa, porque era bastante complicado cuando era adolescente. La verdad es que cuando mi mamá me decía, honra a tu padre y a tu madre, yo le decía, me sacaba este tema. Claro. Sí. Para colmo están juntitos ahí. Ustedes no provoquen a ir a sus hijos, les decía, como dicen. Bueno. Entonces ahí vimos algunas maneras de provocar a ira. La palabra provocar, si nosotros buscamos en el diccionario, dice producir un sentimiento o un estado negativo en otra persona. Muchas veces que una persona se enoje o llegue a tener ira, no solamente depende de él. A ver, la persona puede ser un iracundo y con no decirle nada ya enojarse, eso ya es responsabilidad de él. Pero muchas veces nosotros podemos ser los responsables de que otra persona llegue a tener ese sentimiento negativo o llegar a ese estado de ira. Entonces, el primer consejo que da a los padres, dice, que no provoquemos, que no produzcamos nosotros en nuestros hijos una situación de desánimo en ellos
o un sentimiento negativo que llegue a tal punto hasta de hacerlos pecar, porque cuando uno se enoja, dice que ahí es como que activa el botón de filtro on-off, lo pone en off y larga todo lo que tiene guardado. Cuando uno se enoja es donde dice algunas verdades que hubiese sido conveniente directamente no decirlas. La forma también. Exactamente, la forma, muchas veces lo mismo, bien dicho, capaz que no era tan malo, pero la forma, la manera, las cosas, bueno. Y quizás fueron cosas que nosotros como padres provocamos. Entonces dice, vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y ahí aparece una palabrita que es sino. Una palabra bastante contradictoria y cortita, ¿no? ¿Por qué es contradictoria? ¿Sí? No, es como que uno podría decir, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a eso. Justamente una palabrita que se usa para unir dos oraciones, acá la profe de lengua, dos oraciones que, claro, que son contradictorias, que son diferentes, ¿no? Entonces dice, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino, ahí usamos la palabrita esto, hagan todo lo contrario. ¿Qué es esto? ¿No? Dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos. ¿Qué es criarlos? Que vayan creciendo, alimentarlos, cuidarlos. Bueno, antes que pasemos a eso, veamos Génesis, hay un ejemplo de lo que veníamos hablando. Génesis 37, voy a leer un pedacito nomás, pero ya todos conocemos la historia. Génesis 37, está la historia de José. Génesis 37:1. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, que eran mujeres de su padre, o sea, eran sus hermanos. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Era mal dicho, podríamos decir, un poco el botón de la familia, ¿no? Él iba y le decía a su padre la mala fama, las cosas malas que hacían sus hermanos. Y amaba, Israel, está hablando del padre, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Acá vemos un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser exasperar a nuestros hijos, de desanimarlos. Yo recién pregunté, nadie dijo, pero es una de las cosas que a los hijos más los exaspera y son las comparaciones, ¿o no? Hacé tal cosa, pero mira a tu hermano cómo dejó la cama. Las comparaciones, como en este caso la preferencia, dice Jacob, o Israel lo nombra acá, amaba más a su hijo porque era el hijo de su vejez. ¿Y qué tiene que ver? Era el menor, era el mimado, algo común que el menor sea el mimado, el consentido, pero no por eso tiene que lo tiene que amar más. ¿Qué culpa tienen los otros de haber nacido primero? Me pregunto yo. Dice que esto generaba gran malestar en ellos, a tal punto que no le podían hablar pacíficamente. Al hermano, claro, entre ellos. Y el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Sumado a eso, todos sabemos la historia que José tenía unos sueños, eran revelaciones de parte de Dios, no eran sueños, pero bueno, contribuían encima a que los hermanos lo odien. Decíamos recién la responsabilidad que tenemos los padres de
de no hacer diferencias, de no provocarlos a ira, de ser justo con ellos. Yo a veces veo también que digo, hay padres o madres, digo, que parece que lo que hacen lo están haciendo a propósito para que los hermanos se peleen, parece, uno mirándolo desde afuera, en determinadas situaciones, inclusive ya cuando tal vez son grandes, con el tema de las herencias, de a uno le dejó tal cosa, al otro no le dejó nada, y uno dice, la verdad que parece que lo hiciera a propósito. Yo quiero entender que ningún padre o ninguna madre lo haría a propósito, pero muchas veces tenemos actitudes que llevan a eso, a que los hermanos se peleen. Nos habíamos quedado en, si no, criarlos. Ahora sí, me había faltado esta parte. Criarlos. ¿Qué es lo que es criarlos? Es cuidar algo, puede ser desde un Oliver, puede ser un animalito, puede ser una planta o puede ser un ser humano. Un ser vivo, algo que está a cargo de uno. Claro, un ser vivo, ahí está, sería un ser vivo. Dice, criarlo es sustentarlo, es cuidarlo, pero tiene un tiempo eso. Por ejemplo, todos esos árboles grandes que están ahí, ya nadie los está criando. En su momento, cuando en algún momento lo plantaron, si es que alguien lo plantó, digo que quizás uno le pone a la plantita un tutor para que el viento no lo tire, lo riega, le pone fertilizante, lo poda en el caso de que sea un árbol frutal, pero llega un momento donde ya no es necesario. Criar es justamente eso, es cuidar, mantener hasta que pueda valerse, dice el significado, por sí mismo. Por sí mismo. Ya después nosotros no vamos a ser responsables. Por supuesto que el trabajo de padre o madre sigue de por vida, pero la crianza no, tiene un tiempo determinado. En algunos será algunos años, en otros otros. Yo creo que hoy en día con los tiempos que corren, 35, 40, bueno. Criarlos. Dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si yo lo leo rápido, parece que dice disciplina y amonestación, como que es lo mismo. Disciplina y amonestación. Pero son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que es disciplina? Criarlos en disciplina. Que vayan por un camino y no se aparten de eso. ¿Por qué le preguntan a un deportista, por ejemplo, qué disciplina haces vos? Porque ahí no se asocia con algo negativo, uno lo asocia disciplina con algo, lo pusieron en penitencia. Pero la disciplina en realidad tiene que ver con otra cosa. Ahí está. Disciplina tiene que ver con límites. Disciplina tiene que ver con reglas. Dice, si nosotros buscamos en el significado, disciplina es un conjunto de reglas y normas. Eso es disciplina, que es muy diferente a amonestación. Entonces, dice criarlos en disciplina. Eso significa que uno tiene que poner límites. Dice conjunto de, ella me mira, no le gusta nada de lo que conjunto de reglas, normas y límites, que son fundamentales. Entonces ahí es donde el padre y la madre tienen que decir, bueno, yo te voy a criar, pero con estos límites, porque vos estás viviendo bajo mi techo y el responsable somos nosotros, el papá y la mamá. Entonces, hay una corriente ahora que dice que hay que dejarlo ser, que no claro, hay que limitarlo. Sí, que no está, vos ahí la estuve buscando bien en la Biblia. No está. No sé si me estoy adelantando, pero ¿Vos decís? es disciplina no cualquiera, es la disciplina del Señor, claro, y la amonestación del Señor, ¿no? Exactamente, dice disciplina y amonestación del Señor. Obviamente, hay un montón de cosas que son de la casa, que no la vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, que dice, bueno, todos se levantan y hacen la cama, por decir. Eso es una norma que impone el Padre, y si lo impone el Padre, y no es contrario a lo que dice la Biblia, viene del Señor. Es así, porque hay un orden natural que hay que respetar. Disciplina, normas, leyes
y límites, horarios. Salís, bueno, pero a tal hora estás acá. Todas esas cosas que no nos gustan a nosotros, pero que en algún momento se las agradecemos a nuestros padres que lo hayan hecho. Y ahora amonestación. ¿Qué es lo que es amonestación? Ahí ya viene más por ese lado, ¿no? Advertencia. Fíjense la definición de amonestación. Dice notificación pública. No lo tenía hasta allá. Notificación pública. Fíjense que en la escuela, si te ponen amonestaciones, te llama vos la maestra, te lo dice y no se entera más nadie. Se le notifica a los padres. Todos los maestros, preceptora, directora, lo saben, está en tu libreta. Creo que sigue estando, ¿no? Está en tu libreta, todos tus compañeros también lo saben, porque cuando yo me acuerdo a un compañero mío le pusieron 24:30 amonestaciones, o sea, y lo sabía todo el mundo, ¿no? Quizás hasta lo puede llegar a saber un futuro jefe que vos tengas, ¿no? ¿Cuál fue tu promedio, tu prontuario, viste? Dice amonestación pública, reprensión severa, dice. Pero la particularidad de la amonestación es que tiene un objetivo. Yo puedo, no sé, hay un nene que está rompiendo un banco ahí y yo puedo ir y reprenderlo en público, ser severo con él, pero sin ningún propósito. Le digo, capaz que, o hasta por un propósito equivocado, porque no rompa el banco, ¿no? Pero la amonestación dice que el propósito que tiene es que no lo vuelva a hacer. Entonces, nosotros como padres estamos llamados a disciplinar a nuestros hijos, o sea, decirles desde acá hasta acá te podés mover vos, para allá no pases. Y cuando pasan de ahí, nosotros tenemos la responsabilidad de amonestarlos, de reprenderlos severamente, si es necesario, por supuesto. Y aunque nos duela más que a nosotros, que esto muchas veces pasa, tal vez ir a un niño y tener que hasta pegarle para que entienda, ya vamos a leer al final algunos proverbios, y eso sinceramente nos duele más a nosotros como padres, o retarlos, o hablarle en un tono fuerte, tal vez, pero lo hacemos con el objetivo de que no lo vuelva a hacer, porque sabemos que es para su bien. Y ahora vamos a ver 1 Samuel, un ejemplo más, con un conocido sacerdote que tenía unos hijos muy conocidos también. 1 Samuel capítulo 2, el sacerdote Elí tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines, o Finés, no sé cómo se dice. Y él era sacerdote, era un hombre de Dios que vivía en la casa de Dios, que su trabajo era Dios, así, y sus hijos lamentablemente eran un desastre. Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué significan impíos? No limpios, impíos. Que no tenían piedad, que no vivían la vida piadosa. No tenían ningún tipo de piedad en hacer nada. O sea, no hacían lo bueno y no tenían piedad tampoco para hacer lo malo. Eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos del sacerdote. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice que era muy grande el pecado delante de Dios que tenían los hijos de Elí, de este sacerdote. Versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí lo tenía los hijos del sacerdote. Dice que se acostaba con las mujeres que iban a la puerta del templo. Y sigue, dice. Entonces acá viene la amonestación de Elí, pública, severa, con un propósito. Versículo 23. Y le dijo: ¿por qué hace cosas semejantes?
porque yo oigo en todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Ya Jehová se iba a encargar, ya que su padre era demasiado blando, Jehová se tenía que hacer cargo. Fíjense que habría que ver en qué tono se los dijo, ¿no? Es difícil saberlo leyéndolo. Pero aparentemente no tuvo ningún... claro, ninguna acción activa. O sea, claro, no hizo nada. Y ahora vamos a ver el versículo, uno de los más importantes, el capítulo 3, versículo 12. Acá está hablando Jehová a través de Samuel. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí, contra el sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, la de sus hijos, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Este versículo es clave. Sus hijos han estado haciendo de las suyas, dice, y vos, siendo sacerdote, habiendo tenido el conocimiento, dice que él escuchaba lo que la gente y el pueblo hablaba de sus hijos, dice, vos no lo has estorbado. ¿Qué es estorbar? Me preguntaba yo. Hasta lo podríamos hacer gráfico, ¿no? Yo podría decir, bueno, yo ahora le voy a quitar el mate a la Yemi y vos, Germán, estorbame, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer y el Germán se tira encima mío y yo me vuelvo a levantar y ahí se produce como una lucha, ¿no? Estorbar, según el diccionario, dice hacer que una acción resulte difícil. Sería muy fácil que yo hiciera eso si es que nadie me estorbe. Pero la misión del que estorba es hacer que esa tarea resulte difícil. Es más, dice que resulte impracticable. Que él actúe de tal forma que sea imposible para mí hacer eso. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo al sacerdote Elí que hiciera con sus hijos. Dice, ellos han blasfemado el nombre de Dios. Dice, tenés hijos impíos que no conocen a Dios, que toman para sí las ofrendas, que la desprecian por otro lado, que se acuestan con las mujeres que van al templo, que tienen mal testimonio en el pueblo, y vos ni siquiera has sido capaz de hacerle más difícil esas tareas, esas cosas, de estorbarles. Eso mismo que le pedía Dios a Elí es lo que Dios nos pide a los padres, padre y madre, ¿no? Que hagamos con nuestros hijos, que estorbemos. Y hoy escuchamos mucho eso, como decía Jamie, decía, hay que dejarlo que sea. Y escuchamos comentarios de madre, y bueno, me salió así. La nena trae el novio a dormir a la casa, ¿y yo qué puedo hacer? Estorbarle, justamente. Estorbarle. Sale a robar y me trae las cosas a casa, el pibe. No, mientras esté acá, no lo voy a permitir. Lo vamos a estorbar, porque esto tuvo consecuencias gravísimas. Bueno, los dos hijos murieron el mismo día. ¿No tomás medidas vos? Dice Dios. Las voy a tomar yo. Y él tiene la mano bastante madura, muchas veces que nosotros. Tomó medidas drásticas, pero no solo quedó ahí, sino que Dios le había prometido a Elí, a este sacerdote que estaba ocupado en la cosa de Dios, que su casa nunca se iba a apartar de él, de su mirada. En otras palabras, que Dios lo iba a tener siempre presente, a Elí, a sus hijos, a su familia, pero en un momento Dios dice, no voy a hacer eso, sino que por tu pecado, dice, ninguno de tus descendientes, dice, va a superar la edad viril. Así que todos los otros hijos, nietos, todos los que nacían llegaban a una cierta edad. ¿Qué edad le podemos poner? 18, 20 como mucho. Morían.
Y no sé si pasará de esa generación hasta el día de hoy, ¿no? Que tal vez pase algo así, que todavía siga. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Lo cumple. Y esa es la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como padres. No provocar a nuestros hijos a ira, que no seamos nosotros el causante de muchas veces de ese enfado, de su pecado, que no se desanimen por causa nuestra, por nuestras comparaciones, por nuestras, Dani había dicho la palabra preferencias, por nuestras preferencias. Tendemos a preferir primero a un hijo antes que a otro, que no sea eso, sino que lo criemos, que nos ocupemos de ellos en disciplina, marcando límites, en amonestación cuando hay que hacerlo, del Señor. Esto es lo importante, no ideas nuestras, no porque mi papá siempre, en mi casa lo hacíamos así y yo también lo voy a hacer. Que por supuesto todas esas cosas sean sacadas de la palabra de Dios. Termino leyendo algunos proverbios. Proverbio 22:6 dice: enséñale al niño el camino en el que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 13:24. El que escatima la vara, ¿qué significa escatima? El que mezquina, ahí está. El que mezquina la vara, dice, odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Es rápido para disciplinarlo. Proverbios 3:12. Porque el Señor a quien ama, reprende como el padre al hijo en quien se deleita. Proverbio 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbio 22:15. La necedad, ¿qué es ser necio? Porfiado, cabeza dura. Porfiado, burro. Dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Proverbio 19:18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Y este está ligado al otro. Dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigue con vara, no morirá. Otra versión dice, unos buenos golpes no lo matarán. Bueno, dice, aunque lo castigue con vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbio 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Esto lo hemos visto muchas veces y hasta nos ha pasado a nosotros, esos berrinches en pleno supermercado, y uno dice, eso es porque toda la vida le doy lo que quiero, le compré, y el día que no pude, me armó un berrinche. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbio 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El 6:20 dice parecido, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Bueno, esos son algunos de los versículos más importantes que tienen que ver con la disciplina. Un trazo más que hicimos hoy de cómo debe ser el dibujo, esto que tenemos que tener en mente cada día en el cual nosotros tenemos que compararnos. Este es el cristiano perfecto, el que Dios quiere que nosotros seamos. Y cuando nos acercamos a esa especie de papel de calcar, nos damos cuenta que hay trazos que no son los que corresponden y nosotros tenemos el deber o la obligación de ajustar. Amén.